Muy buenos días a todos. Reciban nuestra más cálida bienvenida en el día de hoy. Antes de dirigirme las palabras referidas a nuestro evento, quiero transmitir un caluroso saludo y nuestros mejores deseos a nuestro querido director, el biólogo Carlos Calderón. Seguro nos está escuchando. Transmitirle también nuestros mejores deseos de recuperación de su salud. Él ha sido afectado por esta pandemia y no dudamos de que muy pronto saldrá de este mal momento para reencontrarse nuevamente con nosotros. Yo quiero agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes, queridos participantes, en esta reunión semanal que ha traído para ustedes algunos datos interesantes y para nosotros mucha satisfacción. El tema que traemos hoy día es algo muy novedoso, porque ustedes sabrán, los que ya nos siguen, que FONDEPES tiene entre uno de sus objetivos más importantes el desarrollo de tecnologías a fin de ofrecer a la acuicultura de nuestro país y a la acuicultura internacional una alternativa, un nuevo horizonte, una nueva modalidad de producir peces de alto valor, como en este caso es la corvina. Nosotros ya iniciamos algunos trabajos de acondicionamiento, algunos trabajos de reproducción, logrando, digamos, resultados muy auspiciosos. Hemos desarrollado también trabajos con el tema de la alimentación y aunque nos queda todavía mucho por hacer para lograr un paquete tecnológico en esta especie, nosotros queremos mostrarle en esta oportunidad los avances que ya hemos logrado, para que ustedes, digamos, lo reciban, los aprovechen y también les dé nueva motivación a los que están interesados en esta actividad. La acuicultura en nuestro país tiene muchas posibilidades por las enormes ventajas comparativas que tenemos, como es el caso de nuestra costa, nuestra línea de costa que nos ofrece más de 3.000 kilómetros, muchos de los cuales pueden ser aprovechados para acuicultura basada en tierra, que puede ser en tanques para un cultivo intensivo de esta especie, o para su ocupación en mar mediante jaulas flotantes. Hay muchas posibilidades, hay un potencial enorme, pero también hay mucho trabajo por desarrollar. Yo voy a dejar en el uso de la palabra a mi querido colega Víctor Chili, el conocedor profundo de este tema, y sin más que decirles, yo declaro inaugurado esta reunión. Adelante, Víctor. Muchas gracias, ingeniera. Antes de dar la palabra al ingeniero Víctor Chili Laime, queremos pedir a los participantes que si existiesen algunas fallas en la red, mantener la calma, que el equipo técnico lo solucionará en el menor tiempo posible. A continuación, daremos la palabra al ingeniero Víctor Chili Laime. Adelante, ingeniero. Buenos días, ¿me copia? Buenos días. Sí, correcto, ingeniero, se le está escuchando. ¿Aló, me escucha? Sí, ingeniero, se le está escuchando. Buenos días. Muy buenos días a todos los participantes de este evento virtual, Sábados de Acuicultura. Muy agradecido por seguirnos sábado a sábado en este evento importante que consideramos nosotros que es importante promover, darle información que nosotros desarrollamos en los centros de acuicultura Morrosama. En esta ocasión me ha tocado transmitir algunas experiencias que nosotros hemos desarrollado en cultivo de peces marinos en el Centro de Agricultura Morrosama. El Centro de Agricultura Morrosama, nosotros desarrollamos cultivo de peces marinos con especies de importancia, con potencial para la acuicultura, de importancia económica que el mercado requiere. Las principales especies que estamos trabajando actualmente son lenguado, que ya tenemos el paquete tecnológico avanzado, también corvina, echita. Desarrollamos proyectos de investigación
con instituciones relacionadas al respecto, como tenemos un proyecto de investigación, desarrollo de tecnología de corvina chita con la Universidad Jorge Basabe Groma, que hemos tenido resultados importantes, y así también con otras instituciones que deseamos que avance estos desarrollos, estos cultivos de peces marinos de importancia, ¿no? En esta ocasión me ha tocado disertar específicamente cultivo de corvina, los avances que hemos tenido con esta especie muy importante para nosotros y para diversificar la acuicultura en el Perú. Como saben ustedes, la mayoría, el Centro de Agricultura Morrosama está ubicado en la provincia de región de Tacna, en la zona sur del país, en la localidad de Morrosama, la carretera costanera, kilómetro 75, Tacna, Hilo. Como podemos apreciar, estamos ubicados físicamente aquí. Siguiente, por favor. En primer lugar, quería tocarles el tema de la corvina en el contexto mundial. En el mundo, ya bastantes años atrás, está siendo bastante avanzado los trabajos que se desarrollan con la especie de la corvina. Generalmente, porque esta especie, o en todo caso el género de las corvinas, es muy interesante por las características que presenta, principalmente por el precio que alcanza este producto. Tiene algunas características muy favorables para el tema de la acuicultura, por ejemplo, la fecundidad, altos índices de fecundidad, crecimiento rápido, ¿no? Adaptación a diferentes salinidades y condiciones de cultivo, ¿no? Y lo que ha permitido que puedan desarrollarse el cultivo de corvina en instalaciones en tierra, asimismo en jaulas, en el ambiente marino. Existe en el contexto mundial aproximadamente como 282 especies de los 70 géneros, de los cuales ya bastante trabajar algunas especies ya a nivel ya comercial y algunas a nivel de investigaciones y a nivel experimental. Ya se produce la corvina, ya los principales productores son China, Sudáfrica, Australia, Taiwán, España, ¿no? Estas especies, ¿no? España es un país productor importante ya a nivel comercial de corvina, ¿no? Y también en América del Norte, trabaja en México, y a nivel experimental, ya pilotos, y también en nuestro país vecino, Chile, que ya tiene avance importante en el tema de la corvina, Scilus gilberti, que en esta ecuación vamos a tratar. Siguiente, por favor. La corvina, como ya mencioné, existen varias especies, ¿ya? Que están distribuidas a lo largo del mundo, ¿no? Las principales especies aquí, por ejemplo, en el continente europeo, ¿no? Es la principal, la Aginorrhozomus regius, que está distribuida en el mar Atlántico, asimismo en el mar Mediterráneo. Y ya está bastante avanzada, principalmente, como ya decía, ya se produce a nivel comercial. Y la otra especie que también que se ha distribuido igualmente, que es en el continente asiático, ¿no? Y asimismo, en México, Estados Unidos, ya se cultiva la corvina, unas especies interesantes que tienen un crecimiento importante según los reportes que nosotros conocemos, ¿ya? Y en esta ocasión, la especie que nos toca compartirlo con ustedes, la Scilus gilberti, está distribuida entre, básicamente en la costa Pacífico, entre Perú y Chile, la distribución. Desde la bahía de Sechura en el Perú, el norte, Perú, y la sur del puerto de Lota
en Chile. Esta especie básicamente se encuentra distribuida en este área geográfica, ¿no? Siguiente, por favor. También quiero para mostrarles en el Perú cómo se encuentra la pesquería de corvina, que a nosotros nos ha dado pie a para realizar este trabajo de corvina, el tema de la acuicultura. La corvina en el Perú es una especie muy importante en la actividad de pesquería artesanal. Se extrae a través de la pesca artesanal, los pescadores artesanales, ya diferentes formas de pesca, generalmente digamos, de orilla, y en ocasiones con artes de pesca, ya, pero generalmente en la zona costera, ¿no? Y esta especie es muy importante en la actividad pesquera por su valor económico. Obviamente tiene alta demanda, alcanza buenos precios, el mercado, ¿no? Lo que ha permitido que la especie tenga digamos, un comportamiento de pesca muy variable. Como podemos ver aquí en el gráfico, ¿no? La pesquería de la corvina, desde el año 2008, que era más o menos 429 toneladas al año, ¿no? Que es bajo. Posteriormente se recuperó en los años 2016, alcanzando 1.679 toneladas al año, y este es el último registro. En promedio, más o menos, en la última década, 898 toneladas. No es mucho. Está ya prácticamente a nivel de explotación. Por lo tanto, es importante realizar trabajos de investigación referidos para fines de cultivo, de conservación, de temas de investigación que podría manejarse el recurso pesquero en el contexto medio natural, ¿no? Por lo que la especie es muy demandada en el mercado, por lo que podría haber en los siguientes periodos, digamos, entrar a niveles de subexplotación. Por eso nosotros hemos iniciado este trabajo con la finalidad de adaptar la especie en cultivo y pueda ser una alternativa para la acuicultura nacional en el Perú, lo que vamos a mostrar en adelante algunos resultados. Siguiente, por favor. Los avances que hemos desarrollado en el Centro de Cultivo de Morro Sama están referidas desde el inicio de la colecta, en todas las etapas de cultivo que actualmente hemos alcanzado. Siguiente, por favor. Este trabajo con la especie corvina es un trabajo, un plan de trabajo a mediano a largo plazo. Estamos hablando de una especie nativa, ¿no? Que tenemos que adaptarlo a las condiciones de cultivo. No hay antecedentes o experiencias con la especie en el país. Bueno, claro, en Chile, los amigos de Chile ya han avanzado en esta etapa. Por lo que nosotros teníamos que partir en la etapa de la colecta y adaptación del ejemplar a medio cautiverio. Este es un proceso, es una etapa muy importante para avanzar con especies nativas, que generalmente cuando uno trabaja con especies nativas, todo es un proceso a mediano o largo plazo. Posteriormente, la etapa que viene ya una vez que ya tengamos adaptado las especies y poder formar lotes reproductores. Y viene de ahí las siguientes etapas, el tema de los cultivos, el cultivo, etapa de larvas, de alevines, juveniles, ¿no? Que esto es un trabajo como decía, con miras a mediano o largo plazo, tratándose de una especie nativa, ¿no? Siguiente, por favor.
El trabajo que nosotros iniciamos en el Centro de Cultura Morrosama fue un trabajo, digamos, de un periodo de 3 años para formar lotes reproductores. Iniciamos con un trabajo, como se puede ver en la imagen, la pesca, la captura de los ejemplares en medio natural, para lo cual empleamos diferentes métodos, pesca inclusive de red de arrastre, de pesca de la orilla, con pesca de línea, ¿no? O ciñuelo, que se llama, con los pescadores que se dedican a esta actividad, ¿no? Hicimos varios trabajos programados, como decía, a lo largo de 3 años para formar lotes reproductores. Vamos a ver aquí un juvenil, ¿no? Capturado recientemente. Viene después el transporte, ¿no? Previamente acondicionado para ello. Y el tanque de acondicionamiento para estos ejemplares. Que ya es un proceso que hay que evaluarlas. Y en cada actividad logramos 3 o 4 ejemplares, inclusive a veces nada, ¿no? Entonces, es un trabajo que ha sido muy importante para nosotros, para inicio con la actividad de la corvina para la cultura. Siguiente, por favor. En este proceso de adaptación de juveniles de corvina, capturados de media natural, tuvimos que hacer una evaluación desde el inicio de la etapa, el tema de acondicionamiento en cuarentena, teniendo ya, este es un promedio ya de los lotes ya capturados, tenían los juveniles de 895 gramos, una talla promedio de 41 centímetros, los cuales fueron acondicionados en tanque, posteriormente hacer un seguimiento, monitoreo permanente, ¿ya? Los parámetros físico-químicos, el tema del comportamiento de los ejemplares, y posteriormente el marcaje de estos ejemplares para hacer el seguimiento permanente de su crecimiento, el sistema cautiverio. En esta etapa, se ha logrado más o menos la sobrevivencia de más de 80% de ejemplares capturados, ¿no? Y algunos que han muerto básicamente por el tema del manejo, que ha sido por el tema en la primera etapa por captura con red de arrastre, ¿no? Que sufren algunos daños, por lo que no era recomendable para usar ese método, más que todo otro tipo de captura, o método de captura que no podía dañar, que no podía sufrir un daño a los ejemplares, ¿no? Siguiente, por favor. Una vez que nosotros hayamos logrado juntar los ejemplares, ¿ya? Viene lo que es el tema del proceso de adaptación al alimento, evidentemente. Es un proceso paulatino que nosotros aplicamos en el centro. Es el tema primero, inicialmente, lógicamente, los ejemplares que vienen de medio natural y van a un sistema cautiverio, esos ejemplares no son estresados, por lo tanto, si no comen, podrían enfermarse y posteriormente la mortalidad, ¿no? Entonces, para evitar eso, inicia con un alimento natural, ¿no? Durante la semana, los primeros días o la semana, normalmente no comen los ejemplares. Las siguientes periodos de la semana podrían aceptar ya el alimento natural, en este caso, el nombre común es el muy, ¿no? Que podríamos nosotros tener acceso para ofrecer como alimento. Posteriormente se prueba el alimento pescado, generalmente anchoeta y pejerrey. Esos son alimentos de medio natural que son preferidos por la especie. Y también múnida, que también es preferida por la especie. Entonces, cuando ya acepta normalmente, se alimenta natural,
ya con alimento balanceado, ya en forma de pasta. Entonces, una vez que ya aceptan alimento balanceado, ya tenemos los ejemplares que podrían ya continuar como su proceso para posterior seguimiento, ¿no? Y formar lotes reproductores. Esta parte es muy importante. Una vez que los animales aceptan alimento balanceado, ya tenemos logrado los ejemplares que para tener ya como un lote que podrían servir como reproductores. Siguiente, por favor. Vimos algunos resultados desde la primera etapa, ¿no? La etapa de colecta y condicionamiento de ejemplares, y evaluamos el tema de crecimiento, que ha sido favorable. Como les decía, venía un promedio de 800 gramos, y un año alcanzaron más o menos casi 2 kilos. Eso indica que el manejo o el proceso de adaptación ha sido adecuado para que estos animales crecieran rápidamente, que posteriormente ya formaron el lote de reproductores, ya que es una etapa muy importante para nosotros, ¿no? Una vez que se tenga este lote ya adaptados, ya podríamos pensar que es la siguiente etapa, que es acondicionamiento de reproductores. Y también cabe mencionar, como experiencia, los ejemplares que tenían menor talla se adaptaban rápidamente, ¿no? Y además es recomendable para tener lotes reproductores, capturar ejemplares juveniles de medio natural, que se adaptan y posteriormente puedan servir como reproductores, ya que los ejemplares ya en estadio, ya como reproductor, pueden adaptarse, pero no desarrollan como debería ser para formar lotes reproductores. Obviamente por varios factores que implican en su proceso, en su ciclo reproductivo, que puedan ser, puedan sufrir algún tema, digamos, de ruptura en su ciclo normal reproductivo en su medio natural. Entonces entra un proceso digamos, de cambio de hábitat, por lo tanto pueden ser afectados en su sistema reproductivo. Por lo tanto es importante que sean juveniles para formar como lotes reproductores con esta especie, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí sigamos viendo los resultados de estas especies que provienen de medio natural. Tema de crecimiento. Ha sido importante ver cómo esto ha variado el crecimiento, una evaluación de un año, ¿no? Algunos periodos con buenos crecimientos, evidentemente, y también el tema de alimentación es muy importante aquí, ¿no? Y tuvimos algunos resultados interesantes, los cuales nuestros amigos de Chile, Fundación Chile, también reportaron, eran similares, ¿no? O sea, eran similares en tema de crecimiento con esta especie que proviene de medio natural, ¿no? Siguiente, por favor. Después, ya, una vez que ya nosotros logramos tener un lote ya importante de ejemplares ya adaptados al medio cautiverio, adaptados al alimento balanceado, y ya podríamos pensar que es la etapa de reproducción, para lo cual empezamos a hacer una selección de los ejemplares que podrían servir como reproductores, ¿no? Los cuales, al tener cada ejemplar marcada, podríamos seleccionarlo primero por la talla. La talla que alcanza la primera madurez sexual del ejemplar de corvina más o menos es a los 4,5 kilos más o menos, una talla de 54, 55 centímetros. Y no hay dimorfismo sexual en los ejemplares, pero en la época de reproducción se puede determinar, se puede establecer cuál es macho y hembra. Es a través de una manipulación
manual, en la parte ventral, con la presión, los ejemplares machos expulsan los espermios, o sea, son fluyentes en esta parte. Al hacer una presión en la parte ventral, pueden expulsar los espermios. Entonces, como ya tenemos identificado, cada ejemplar ya podemos determinar que son machos. Y así hemos ido identificando los machos, y evidentemente las hembras, los que no son, no presentan estas características son hembras, ¿no? Entonces, así hemos establecido los reproductores, machos, hembras, y los cuales ya se estableció una relación 1 a 1, los ejemplares. En esta etapa es muy importante el tema de la alimentación, una alimentación variada, ¿no? Sea alimento balanceado, enriquecido, con vitaminas, con ácidos grasos, ¿no? Y también el alimento natural, que ayuda mucho para que puedan llegar a madurar sexualmente, y por lo tanto la maduración oral, ¿no? Los ejemplares son evaluados periódicamente. Inicialmente hacíamos una evaluación periódica, después, una vez que ya determinados los reproductores, ya no los manipulamos mucho, solamente una vez al año, con la finalidad de no generar mayor estrés, porque son susceptibles, obviamente, son ejemplares que provienen de medio natural, entonces puedan sufrir algún daño, ¿no? Y algunos parámetros que hemos podido establecer en esta etapa, con el tema de la temperatura, por ejemplo, 16 a 19. La época de reproducción generalmente es primavera, verano, ¿no? El oxígeno debe ser mayor a 6, el pH dentro del neutro, ligeramente alcalino, de 7 a 8.5, ¿no? El fotoperiodo que nosotros manejamos en el centro es natural, más o menos una relación de 14 a 10, ¿no? En la época de reproducción es muy importante, es un indicativo, estos parámetros, temperatura y la luz, y podríamos nosotros estimar cuándo podría haber desoves. La densidad de carga es importante, y que nosotros manejamos 9 a 14, pero ya es recomendable inclusive bajar un poco la densidad, para tener un mejor resultado. La proporción es 1 a 1, la alimentación es variada y ad libitum. El sistema que tienen, esto es un tanque de reproductor, es abierto, que tiene un sistema de, inclusive un colector de huevos, porque el desove es natural o espontáneo. Todavía no tenemos un manejo controlado, ¿ya? Y posteriormente tenemos planeado hacer un manejo controlado, pero necesitamos mayor número de ejemplares. En esta etapa, como nosotros teníamos pocos ejemplares, por lo tanto no podíamos realizar esa actividad digamos, de control de fotoperiodo, de temperatura, ¿no? Estamos formando, y ya están las siguientes etapas, un lote de reproductores F1, que ya vamos a tener mayor número de ejemplares para desarrollar esa etapa, digamos, de control de parámetros físico-químicos en la etapa de reproductores. Pero, como ya decía, en la primera etapa con los ejemplares de medio natural no podíamos hacer, no teníamos el lujo de hacer esa etapa, que es importante, digamos, para sostenibilidad o para provisión controlada, la producción de semilla, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver un video de manejo de reproductores que le explicaba anteriormente cómo hacemos. Es un manejo periódico, hay que tener mucho cuidado en el manejo de los reproductores. Inclusive nosotros usamos, aquí es un proceso, digamos, proceso de uso un producto para adormecer a los reproductores, porque en caso contrario puedan sufrir.
Y esto nos permite que, para no dañar a los ejemplares, y hay que cuidarlos, por lo tanto, cualquier daño podrían sufrir, por lo tanto, perder el reproductor, ¿no? Siguiente, por favor. Una vez que ya los reproductores son previamente acondicionados y aptos para el desove, nosotros podemos pronosticar los desoves que puede presentarse, ¿ya? Y como ya les decía, la reproducción es en la época de verano, primavera y verano, desde septiembre a enero, ¿ya? Aquí muy importante es el tema de la temperatura y la luz. Y algunos periodos o años hemos tenido la variación del periodo normal de las estaciones, lo que también ha variado, ha afectado el tema de reproducción. Pero ya tenemos en estas condiciones algunos variables ya identificados. La reproducción es espontánea, como le decía, ocurre el desove dentro del tanque mismo. Es durante la noche, generalmente, en primeras horas de la noche, y también la madrugada. Los tanques o el tanque de reproductores de acondicionamiento tienen un sistema de colector de huevos, como podemos apreciar en esta imagen. Entonces, nosotros estamos monitoreando permanentemente y podríamos, apenas que se detecte que hay, digamos, ovas, ¿ya? Se hace el proceso de colecta, ¿no? Y esto es llevado al laboratorio para posterior, digamos, lavado y de desinfección. Se hace una evaluación de la calidad de los huevos, ¿no? A través de unos parámetros, unos protocolos que ya nosotros tenemos para el lenguado que habíamos trabajado anteriormente. Aplicamos el mismo método, por lo cual nosotros tenemos que determinar el porcentaje de viabilidad, que nosotros decimos, para los fines de cultivo o producción de alevines. Tomamos el porcentaje de viabilidad que sea mayor a 50. ¿A qué se refiere porcentaje de viabilidad? Lo que sucede es que en las ovas, algunos pueden haber mortalidad, o algunos óvulos no son fecundados. Por lo tanto, si es mayor del 50% que son fecundados de buena calidad, se toma para el cultivo. Una vez que hecho este trabajo, se hace la incubación en los tanques que tenemos nosotros, en un área con temperaturas ligeramente frías. Tiene que ser una temperatura de 13 a 16 grados. No es recomendable mayores temperaturas en esta etapa. Aquí es el agua, digamos, con recambios parciales, ¿no? Solamente dura un promedio de 48 horas la etapa de incubación, ¿no? Algunos parámetros que hemos establecido aquí. A los 48 horas podía llegar a la etapa de eclosión. Ya esto es un desarrollo en etapa embrionaria, y que podemos ver ya la eclosión de los ejemplares. Y también es bueno mencionar que los óvulos son muy pequeños, ¿no? Un promedio de 800 micras, ¿no? Los óvulos, por lo tanto, son transparentes, y como podemos ver acá, la siembra de las ovas ya para el proceso. Siguiente, por favor. Después viene el que es la etapa cultivo larvario. Esta etapa es muy importante. A nosotros nos ha permitido avanzar rápidamente en esta etapa porque nosotros tenemos en el Centro de Cultura y en el protocolo de manejo que habíamos elaborado para el lenguado. Aplicamos el mismo protocolo para esta especie, obviamente, y después ya modificando algunas variables, adaptando, en todo caso, para corvina, ¿no? Es un sistema que nosotros decimos sistema agua verde, ¿no? Para lo cual nosotros tenemos que tener para esta etapa otras áreas de cultivo. En este caso,
alimento vivo. En la producción de microalgas, después la producción de rotíferos, después la artemia. Estas son las unidades de cultivo, ¿no?, que pasan después de la eclosión de 48 horas. Las larvas son pasadas a tanques aquí son tanques de 1 metro cúbico, ¿correcto? Y estas tanques previamente deben ser inoculadas con microalgas, posteriormente con rotíferos. Se siembra las larvas cuando estas ya presentan una mancha ocular, ¿no? Posteriores horas abre la boca, por lo tanto necesita el alimento exógeno, en este caso los rotíferos. Pero los rotíferos deben ser previamente enriquecidas con enriquecedores, digamos, altos en contenido de ácidos grasos esenciales, principalmente EPA y DHA. Para esto usamos nosotros los productos comerciales que ya existen en el mercado. También podrían ser enriquecidas con microalgas, pero básicamente con las microalgas Nenocloris y Isocrisis, que son las principales microalgas que tienen los contenidos ácidos grasos importantes, porque depende de ello la mayor sobrevivencia de las larvas. En esta etapa, las primeras semanas, básicamente los recambios son casi mínimos. Las microalgas ayudan mucho el sistema para mantener mejor calidad del agua. A medida que van creciendo, las larvas ya necesitan alimentos de mayor tamaño. Lo que ocurre es el requerimiento de un alimento de mayor tamaño, en este caso los náuplios de artemia, que después de más o menos a los 15 días ya se le da el siguiente alimento. Inclusive hemos, en menor tiempo, a partir de 10 días inclusive, digamos, con la artemia, ¿no? Entonces, y ese es el proceso, y continúa posteriormente, ya necesita, una vez de la artemia, necesita otro alimento, que en este caso ya es un alimento artificial. Que aquí podríamos ver algunos parámetros que nosotros hemos manejado, ¿no? Para esta etapa, temperatura, de 18 a 20. Esa es la temperatura, digamos, que manejamos. El oxígeno tiene que estar dentro de 5 a 7, y la densidad de larvas, que también hemos trabajado y hemos encontrado que podría trabajarse normalmente sin mayores inconvenientes de 40 larvas por litro. El sistema, como ya le dije, sistema agua verde, la alimentación, ya le expliqué también, y esta parte es importante, el tema de destete, que nosotros lo decimos, o también cambio de alimento de vivo a inerte. Generalmente nosotros trabajamos con un alimento que es bien conocido en peces marinos, por ejemplo, Otogim, que es un alimento de buena calidad, la primera etapa. Posteriormente con un alimento que nosotros elaboramos en el Centro de Adulto de Morrosama. Las sobrevivencias que hemos obtenido eran variables, pero estamos hablando como mayores del 50%, y eso es un indicativo que podríamos tener buenos resultados. Además, nosotros en el Centro de Agricultura, de Morrosama tenemos ya en las instalaciones una capacidad de producción por batch de más o menos, vamos a alcanzar hasta 50.000 alevines para producir. Bueno, eso es digamos, en la etapa cultivo larvario, que nosotros hemos avanzado rápidamente en el centro, y ya tenemos algunos protocolos ya definidas, que en los próximos periodos o el próximo año estaremos publicando. Siguiente, por favor. Vamos a ver aquí un video que es el comportamiento de las larvas, ¿no?, de corvina, ¿ya? A ver. Tiene un comportamiento gregario, ¿no? Inicialmente tiene una forma no tiene la forma inclusive de un pez pequeño. Son
aleta bastante pronunciada en la aleta dorsal, la cabeza muy grande, posteriormente va formando y ya va con los tiempos y va formando la forma de un pez pequeño, ¿no? Las densidades de carga que nosotros hemos manejado son densidades de 40 más, inclusive hemos tenido resultados interesantes. ¿Ya? Aquí ya ya el sistema ya con agua clara, ya con alimento artemia, porque ya el consumo de alimentos se incrementa en esta etapa. Entonces, ya necesita un recambio mayor, permanente, el agua, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí algunos resultados que hemos estado evaluando son interesantes, como la temperatura, ya dijimos, inclusive hemos tenido temperaturas mayores, hasta 22 grados, ¿no? Que ha sido importante, el tema del alimento, las larvas trabajadas, número de larvas, y las cosechas que hemos tenido de ya, quiero decir, ya alevines obtenidos, cosechados a los 45 días, 42, 34 días inclusive, menos que podían ya pasar como alevines y adaptados a alimento balanceado, ya que podían servir como la semilla. Las densidades de siembra son similares y la sobrevivencia, digamos, que hemos obtenido en esta etapa son de 27 a 16, 22, 27% de sobrevivencia como ya alevines obtenidos en esta etapa. Las tallas que han sido cosechadas, ¿no? Que ya pasa después a la etapa de manejo de alevines, ¿no? Siguiente, por favor. Esta etapa ya pasa a otro área, que ya son ya cultivos intensivos. En este área nosotros hemos evaluado el tema de la densidad de cultivo, el tema de la calidad del agua, el alimento, ¿no? El manejo. Lo que hemos observado es que los alevines ya, que comen alimento artificial, son altamente resistentes al manejo, ¿no? Inclusive hemos encontrado que a mayores densidades se comportan mejor, ¿no? Pero aquí hay que tener mucho cuidado en el tema, digamos, puede haber algunas enfermedades que pueden presentarse, son como enfermedades oportunistas, cuando la calidad del agua es mala, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta etapa los alevines comen bastante, la tasa de consumo de alimentos incrementa, por lo tanto los tanques se pueden ensuciar si no hay una renovación o limpieza de los tanques. Hemos tenido mortalidades altas en esta etapa, pero controlando la calidad del agua se puede mejorar esta etapa y es lo que hemos podido observar, por ejemplo. Aquí es importante el tema de la densidad de carga también. Observamos que las densidades mayores hemos tenido sobrevivencias interesantes. Y las densidades de carga también bajas, que la mortalidad eran mayores. Esto evidentemente ha sido con el tema de las características digamos, de la población tienen comportamiento gregario, ¿no? Cuando están en grupo, ellos o los alevines tienen mejor aceptación del alimento, por lo tanto ayuda bastante. Pero, como decía, el tema de renovación del agua es muy importante, porque si no podría haber también algunas enfermedades. En esta etapa también se presenta al alto porcentaje de canibalismo, porque los alevines crecen rápidamente, por lo tanto algunos que se quedan pueden ser atacados, por lo tanto necesitan una selección frecuente para evitar el canibalismo. Siguiente, por favor. Ya teniendo ya los alevines
nosotros ya pasamos lo que es ya las tallas que cosechamos como alevines son más o menos un promedio de 5 centímetros. Ya pueden pasar a la etapa de área, área de engorde, inicialmente precría. Ya es otro trabajo que hemos hecho en el centro y hemos tenido resultados importantes, para lo cual ya hemos establecido algunos parámetros y unos avances de parámetros de cultivo. El tema de temperatura, oxígeno, el pH, ¿no? Son parámetros importantes. En nosotros, en el centro hemos tenido, por ejemplo, la temperatura de 14-20. Esto evidentemente obedece a las estaciones del año, invierno y máximo en verano que presenta. El oxígeno es importante y depende de la renovación del agua y también de la densidad de carga, ¿no? La renovación o la tasa de renovación hídrica recomendable de 15, mayores a 15. Nosotros hemos manejado hasta 30, donde hemos tenido mejores resultados, ¿no? Que vamos a ver más adelante, algunos videos que indican, digamos, las condiciones idóneas en esta etapa, donde los animales crecen rápidamente. El sistema que nosotros tenemos en el centro es sistema abierto, ¿no? Es importante también mencionar que es necesario probar otros sistemas de cultivo, el sistema RAS, por ejemplo, y sistema en jaulas flotantes, para evaluar la viabilidad de la cual de los sistemas es más, digamos que se obtiene mejores rendimientos, ¿no? Eso es lo que hay que trabajar, es importante, ¿no? A ver, siguiente, por favor. En la etapa, aquí vamos a mostrar, nosotros hacemos una evaluación periódica, y uno es la biometría, la selección, que es muy importante en esta etapa, ya que depende de ello los mejores rendimientos en tema de crecimiento, de la conversión alimenticia, ¿no? Vemos aquí la biometría de los ejemplares que se realiza mensualmente, ¿no? Para lo cual, obviamente, tiene que ser un porcentaje representativo de la población que se muestra para evaluar las variables de cultivo. Ese es el manejo que hacemos mensualmente con los ejemplares, de los cuales ya tenemos ya lotes de juveniles ya en evaluación, los cuales nos está permitiendo ya dar algunos datos interesantes en tema para el cultivo. Por ejemplo, para primera talla comercial, hemos tenido resultados interesantes que podríamos estimar que podrían llegar en un año hasta 500 gramos, con las condiciones adecuadas en alimento, en tasa de recambio del agua, ¿no? Y el manejo. Es importante. Siguiente, por favor. Vamos a ver acá el comportamiento de los ejemplares de corvina en la alimentación. Son bien, digamos, voraces en los ejemplares cuando están en las condiciones adecuadas. Por favor, activen la video. Eso es un indicativo, es un parámetro importante, el tema de manejo de cultivo a altas densidades. Densidades de cultivo aquí importante, y porque eso permite que es un variable, es un factor determinante que nosotros hemos encontrado en corvina, que es sorprendente porque en otras especies no, el comportamiento es distinto. Aquí es una variable importante porque en temas de rendimiento, a mayores densidades de carga, hemos tenido mejores tasas de crecimiento inclusive, pero depende de la renovación, el agua. Siguiente, por favor.
Por ejemplo, como decía, la densidad de carga que nosotros hemos observado de 30 a 45 inclusive, 45 kilos por metro cúbico. Hemos tenido también densidades más bajas, también, pero creemos que estas densidades podrían ser ideales, pero depende de la renovación o recambio del agua. En la conversión alimenticia que hemos tenido son de 1 a 2.5. Inclusive es con alimento tipo pellet. Si manejamos alimento tipo extruido, podría mejorarse. Es una formulación que nosotros manejamos en el centro, que ha sido importante para obtener estos resultados. Los tasas de crecimiento también son variables y dependen de las condiciones de cultivo, lo que hemos tenido más o menos de 0.20 a 0.90, cercano a 1, que es unas tasas de crecimiento interesantes. La mortalidad es baja, ¿no? Menor del 5%, y esto depende mucho del manejo y la calidad del agua. Estos parámetros nos indican a nosotros un desempeño muy favorable, importante para el cultivo del lenguado, perdón, corvina, que puedas permitir, digamos, obtener rentabilidades importantes en cultivos intensivos, ¿no? Por lo que es un candidato importante para la acuicultura de peces marinos. Lo que hay que aprovechar estas características de la especie en esta etapa, porque nosotros hemos observado en otras especies no hemos tenido esas características, digamos, en condiciones intensivos que muestren esos valores, digamos, importantes, positivos en esta etapa. Siguiente, por favor. Hemos evaluado también dietas en el centro. Evidentemente, esta parte es muy importante porque la etapa de engorde, las variables o los factores que son importantes son importante el tema del alimento, la calidad del agua y el manejo, ¿no? Por lo que hay un tema importantísimo aquí, es la dieta. Siendo una especie, digamos, carnívora, aquí es importante determinar el tema de la proteína, el tema de lípidos. Aquí hicimos una evaluación de niveles de proteína para la etapa juvenil. Esto es a través de una tesis de investigación de pregrado. Logramos importantes datos. Probando tres variables, claro, porcentajes de concentración de lípidos, 10, 15, 20% en la dieta, un porcentaje de 45% de proteína. Los cuales encontramos, hay una clara, digamos, importancia de los lípidos en la dieta de las corvinas. Aquí la tasa de conversión alimenticia que puede mostrar en la lámina tiene el tratamiento que tiene 20% de lípidos, tenía mejores resultados de conversión alimenticia en esta etapa. Nos da como resultado importante que actualmente estamos usando, ¿no? Alto porcentaje de, en este caso, 20% de lípidos. Dado que los peces o las corvinas tienen un comportamiento dinámico, necesitan alto porcentaje de energía, por lo tanto, si los niveles de lípidos es bajo,
evidentemente la energía que van a proporcionar va a ser a través de las proteínas. Eso es lo que no se quiere. Las proteínas deben ser aprovechadas al máximo para el tema de crecimiento. Y tener la fuente de energía de otros, en este caso los lípidos, ¿no? Siguiente, por favor. Y eso es lo que ya corrobora la anterior gráfica, ¿no? El mejor tasa de crecimiento se ha obtenido a 20%. Un valor más o menos cercano a 0.9, o sea, cercano a 1. Entonces, y entre estos tratamientos de 10, 15, 20, hay una diferencia significativa, importante. Por lo tanto, nos ha permitido establecer un porcentaje de lípidos en esta etapa, 20% sería bueno. Inclusive podría ser más, no sé, habría que hacer estudios todavía para lo importante sería mayores porcentajes, pero con este porcentaje es importante. Es así que la etapa de las dietas para la corvina está todavía, requiere varios estudios para definir una dieta adecuada para el manejo, porque va de rendimiento, la rentabilidad de los cultivos. Es un trabajo que implica ya en alianzas entre instituciones de investigación, la academia, el sector privado que podían invertir o están interesados en el tema de la corvina, podría trabajarse para tener mejores resultados. Con lo que nosotros ya hemos avanzado es bastante importante, pero hay que trabajar mucho en esta etapa las dietas. Porque la dieta representa en el cultivo de peces a niveles intensivos un 70 a mayor del 70%, inclusive. Por lo tanto, la rentabilidad de cultivos, en el cultivo de peces, en este caso la corvina, creemos que está en las dietas. Una dieta adecuada, digamos, de un costo, digamos, que no genere mayores costos en tema de los insumos, porque depende mucho de la harina de pescado, que es caro, entonces hay que buscar la sustitución parcial de la harina de pescado por otros insumos que podrían ser importantes para reducir el costo del alimento. Por lo tanto, también los costos productivos en esta etapa. Siguiente, por favor. Bueno, aquí quería mostrarles cuáles las posibilidades, las ventajas que nosotros tenemos en el país en el tema del cultivo de peces marinos. Como ustedes saben, conocen, el Perú es productor principal de harina de pescado. Es más, es un producto de alta calidad que está principalmente orientado a la exportación y no se está aprovechando de eso. Además, el aceite de pescado, que sería muy importante como país para producir alimento para fines de agricultura. Se requiere estudios con especies de alto valor económico. En este caso, en la corvina, que nosotros estamos desarrollando, lenguado, chita, son especies con alta demanda en el mercado local. Por lo tanto, son especies que podrían orientarse para el tema para el tema de la agricultura, que es muy importante, teniendo los insumos locales importantes que requiere la agricultura. En Perú también ha sucedido, digamos, un crecimiento importante en la gastronomía que requieren los recursos principalmente de las especies, digamos, como lenguado, corvina, chita y otras, que existe alta demanda.
Bueno, ahí está la actuación, circunstancia, bueno, está detenida por tema de la pandemia, pero una vez que pase esto, nuevamente se reactivará este área, digamos, la gastronomía. Por lo tanto, la acuicultura va a ser la única actividad que va a poder proveer los recursos, ¿no? Ya que la pesquería, como sabemos que ya está estancada, no se va a poder incrementar mayor producción. Ya nosotros, a través del Centro Agustín Morrosama, tenemos avanzado lo que es el tema de reproducción. El tema de reproducción es muy importante para la acuicultura, la provisión de la semilla. Si el tema de reproducción no se tiene clara, evidentemente no hay perspectivas, pero si tenemos, digamos, las posibilidades, que las perspectivas que nosotros ya hemos encontrado, existe las posibilidades de reproducción de estas especies, principalmente la corvina. Podemos decir que es posible hacer la acuicultura de la corvina a nivel comercial. Necesita el desarrollo de las tecnologías y la optimización, lo que requiere trabajos futuros en temas de alimentación, en temas de sistema cultivo y otros trabajos para que podría ser realidad los cultivos de peces marinos. Las condiciones de cultivos ambientales, por la ubicación geográfica son favorables, pero no hay mucha variabilidad de temperatura, lo que ayuda mucho para el tema crecimiento. Nosotros tenemos como país, a lo largo de toda la costa, mayores extensiones, posibilidades de realizar este tipo de cultivos, sea en tierra o en el litoral. Para la corvina hay una perspectiva interesante, sistemas, por ejemplo, de cultivo en jaulas, ¿no? Lo que sería es como digamos, un sistema más interesante, el tema de gastos operativos, porque en tierra los gastos operativos son la energía, lo que ya en jaulas podía reducirse ese costo. Evidentemente, en la primera etapa de inversión, claro que es la inversión, la etapa de instalación de sistemas es caro, pero posteriormente ya reduce los costos operativos. Siguiente, por favor. Bueno, con esto, para terminar, finalmente, yo quiero agradecer al equipo humano del Centro Agustín Morrosama, que ha permitido avanzar en estos cultivos de peces marinos, que nosotros creemos que es que pueda desarrollarse, es un sueño que pueda desarrollarse en adelante a nivel producción comercial los peces marinos. El equipo humano que ha permitido desarrollar son profesionales de experiencia, que han permitido avanzar en sistemas de cultivo, ¿no? Creemos que ese equipo debe mantenerse para los proyectos futuros que nos va a permitir avanzar en el tema de cultivo de peces marinos. Siguiente, por favor. Finalmente, el mensaje final. La acuicultura de peces marinos es una visión de futuro, lo que creemos, como la educación de un país para un desarrollo sostenible. Muchas gracias por su atención. Espero de alguna manera alcanzado una información de nuestras experiencias que para ustedes y cualquier consulta o digamos proyectos futuros a través del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, estamos llanos para apoyarlos. Muchas gracias nuevamente. Gracias, ingeniero Víctor Chili Laime. Muy didáctica y notable ponencia. Queremos recordarles a nuestros participantes que registren su nombre y apellido en el chat del aplicativo, y para aquellos que deseen certificado,
lo soliciten al correo que aparecerá al final de la presentación, digecadeta@gmail.com, con la palabra clave digecadeta, previa inscripción en el formulario de registro. Continuando con el presente evento, tenemos la participación de nuestro panel de profesionales, quienes harán un comentario sobre la ponencia. Vamos a dar la bienvenida al ingeniero Flavio Miguel Saldarriaga Saldarriaga. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos los participantes, compañeros de la dirección. Felicitar al colega Víctor Chili por su brillante exposición sobre los avances que viene realizando con la especie de corvina. Meritorio por haber logrado la adaptación de estos animales del medio silvestre a cautiverio, ya que para realizar esto se necesita bastante dedicación y bueno, y lo hemos notado aquí en su exposición que ha logrado eso que es muy importante para la acuicultura. Ese es el fruto de los grandes esfuerzos realizados por todos los profesionales de su centro y el trabajo en equipo que él viene realizando. Como le dije, es un beneficio del desarrollo de la acuicultura marina en los próximos años y como se viene demostrando también en todos los trabajos que venimos realizando en los diferentes centros acuícolas que tiene la Dirección General de Capacitación y Transferencia Tecnológica en Acuicultura. Como sabemos, la corvina es una especie de alto valor comercial y demanda en el mercado nacional, que ha permitido posicionarlo como preferencia para los consumidores nacionales. Esta situación ha generado que sus capturas sean mayores y que ha causado también una disminución considerable de la biomasa disponible en el mar peruano. Como sabemos, para realizar el cultivo de cualquier especie depende de muchos factores. Ahí hemos visto a Víctor, ¿no?, que ha tenido desde el inicio las capturas, adaptar los tanques para el cautiverio de los animales y hacerles el seguimiento para lograr que se acostumbren a una dieta alimenticia, los recambios de agua. Entonces son factores tanto internos como externos, ¿no?, como la temperatura, ¿no?, es un factor también importante en los sistemas de cultivo en cautiverio, ¿no? Entonces todo eso, esa información que ha logrado Víctor, se va a reflejar en los paquetes tecnológicos que en el futuro se logre tener como institución. Aparte de eso, sabemos que el 100% del consumo mundial del pescado comestible, el 46.3% proviene de la pesca y captura y el 53.7% de la acuicultura. En el 2030 nos dice la FOC que el 40% vendrá de la pesca de captura y el 60% de la acuicultura. Es claro el aumento mundial de la demanda de pescado, pero actualmente existe una brecha entre la demanda y la oferta de pescado de 28 millones de toneladas. Imagínense. Entonces la acuicultura tendría que crecer un 9.9% al año para cerrar esa brecha entre la demanda y la oferta de pescado a nivel mundial. Como sabemos también, en nuestro litoral son pocas o casi mínimo las regiones que desarrollan el cultivo de peces marinos. En Tumbes, por decir, tenemos una o dos secciones marítimas. Es por eso que nosotros, a través de las capacitaciones o las asistencias técnicas a las asociaciones de pescadores, venimos incentivándolos, ya que actualmente se vienen dando los concursos de proyectos para acuicultura a través del PENIPA, ¿no? Entonces, es así que nuestra dirección también viene impulsando en eso para que estas asociaciones logren desarrollar cultivos de peces marinos, ¿no? Como por ejemplo especies acá en el litoral del norte, el robalo, que también es una especie de alto valor comercial
en el mercado local nacional. Bueno, esperemos unirnos, como lo di Víctor, para lograr mayores éxitos en esto de la acuicultura de los peces marinos. Sin más que decirles, les agradezco su participación a todos los participantes que nos vienen acompañando todos los sábados en los cursos de acuicultura. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Para concluir la ronda de panelistas, tenemos la participación del ingeniero Osvaldo Maita Castellano. Adelante, ingeniero. Muchísimas gracias, Carlos. Efectivamente, saludar y felicitar al ingeniero Víctor Chili Laime y a su cuerpo técnico que vienen desarrollando el cultivo de peces marinos desde hace muchos años en el litoral, en la zona costera, en la zona sur de nuestro país. En ese sentido, como hemos podido apreciar esta mañana, las bondades y características que tiene la corvina, el Silus gilberti, son realmente auspiciosas. En ese sentido, hay que rescatar las características que ya nos han mencionado y que es necesario resaltar, lo que es la baja incidencia de enfermedades, la gran capacidad de ser sometido a densidades de cultivo, la fácil adaptación a las condiciones ambientales y oceanográficas que posee nuestro país. Este es un factor muy importante en la acuicultura, dado que esos tenores de parámetros físicos químicos determinan el éxito o el fracaso muchas veces en esta actividad. Y dado que nuestro país posee muy buenas características, es muy importante eso resaltar para poder aprovecharlas de cara al futuro. Asimismo también el menor tiempo de cultivo, lo que significaría un breve plazo para la cosecha. Es por eso que, oyendo la disertación de nuestro colega, podemos ver que estamos frente a una especie que realmente promete. En ese sentido, hay que resaltar la importancia de la articulación con empresas dedicadas a la nutrición animal, en este caso de especies acuícolas, ya que de ello depende acortar los plazos en el logro de los paquetes tecnológicos, haciendo que el factor de conversión alimenticia sea lo más eficiente y eficaz, y de esa manera poder tener la rentabilidad que se espera, siempre teniendo en cuenta que esta actividad es una actividad económica, que siempre vamos a estar valorándola, el éxito o el fracaso, en función a los indicadores de rentabilidad. Asimismo, el Centro de Acuicultura La Arena, venimos trabajando con diferentes especies marinas, también como chita, cabrilla. En ese sentido, esperamos seguir contando con el apoyo de la institución, dado que venimos pasando una situación crítica, pero sin embargo debemos mirar todos al futuro con bastante optimismo. Y de esa manera ir probando el cultivo de juveniles de corvina en esta parte media de nuestro litoral. Y a lo mejor así consolidar también este proceso de cultivo y por ende capitalizar un paquete tecnológico para esta especie. Asimismo, todo este trabajo denodado que se viene ejecutando tiene como fin crear divisas, nuevos puestos laborales, este impacto que es muy necesario hoy más que nunca, que estamos frente a una época de pandemia que nos ha afectado a todo el mundo. Entonces aquí se va a poder denotar la gran capacidad de poder reinventarse y sobre todo también invocar a los empresarios, visionarios, aquellas personas que siempre están mirando el futuro con optimismo, en ese sentido, para que puedan poner los ojos sobre la acuicultura y de esa manera aportar y apoyar esta actividad que de lejos va a ser muy auspiciosa en la brevedad posible. Bueno, eso sería de momento mi opinión. Gracias. Gracias, ingeniero. Y gracias a nuestros dos panelistas que han contribuido a enriquecer este evento. En este momento desarrollaremos las preguntas realizadas a través del chat del aplicativo. Pero antes queremos solicitar a las personas que tengan consultas adicionales sobre el tema, hacerlas llegar al siguiente correo, digecadeta@gmail.com, el cual se encuentra en este momento en su pantalla. Vamos a dar la palabra al ingeniero Víctor Chili Laime para que responda las preguntas que nos han hecho llegar. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, estimado Carlos. Bueno, agradezco ahí
bastante interés en el tema, las preguntas que me han alcanzado, los cuales trataré de resumirlas, algunas que nos pueda llegar a contestar, trataremos de contestar a través del correo. Bueno, a ver, vamos a empezar. ¿Cuál es el costo de 1 kilo de corvina producido con este cultivo experimental? Dice, bueno, al respecto, debo decirles que todavía nosotros estamos evaluando justamente para determinar el costo de, de corvina a una etapa, digamos, comercial. Podríamos decir, nosotros estimamos que podría haber 2 tallas de precio comercial. Uno es tamaño plato, ¿no? 300, 400 gramos, y el otro es el tamaño de 1 kilo para el filete. Depende de varios factores. Las condiciones que nosotros hemos probado, todavía existen varios factores que inciden, por lo tanto no hemos todavía establecido los costos, estamos en eso, evaluando variables para determinar un costo promedio, digamos, de producción para esas 2 tallas. Dice, veo el trabajo es en la corvina de mar. Mi pregunta ¿es el mismo sistema de trabajo sería para las corvinas de río? Sí, claro, el tema del proceso de adaptación es similar, ¿no? Como le he explicado ahí en la presentación, porque ya que estamos trabajando con especies nativas, ¿no? Entonces hay que tener todos los cuidados para el proceso de adaptación. Otra pregunta. Ya. Seguramente acá hay un poco para aclarar. Actualmente, en temporada de reproductiva, los reproductores de corvina en Fondepes obtienen desoves de corvina en cautiverio. Bueno, yo, decía reproducción, digamos, natural espontánea. ¿A qué se refiere eso? Nosotros tenemos los tanques de reproductores los reproductores en estanques. Entonces ya están en sistema, ya en cautiverio. La reproducción en sí es natural, ¿no? O sea, los reproductores desovan dentro del mismo tanque. Obviamente, depende de las variables, que son variables en este caso naturales, que dependemos de la estación del año, la época de reproducción, ¿no? Cuando estas variables de las condiciones ambientales favorecen, pero ahora depende acá del manejo, el tema de alimentación muy importante, pueden desovar. Si no, no desovan. Entonces, ese es el que manejamos. Pero hay otro método que es ya inducido, que es a través de hormonas, ¿no? Que otros, que se puede manejar también, pero todavía nosotros no hemos manejado porque como manifestaba en la presentación, por poca disponibilidad de los ejemplares, ¿no? Por eso no hemos manejado ese método de inducido. Creemos cuando nosotros tengamos más ejemplares, que es con los ejemplares de F1, o sea, la primera generación, que está en formación, podamos realizar ese trabajo, ¿no? Otra pregunta, con respecto a las enfermedades, en la etapa, dice, ¿cuáles son las enfermedades presentadas en el cultivo de corvina, Silus gilberti, y métodos de aplicación para identificarlo, como combatir la enfermedad, soluciones, porcentajes para su aplicación? Bueno, en general, hay otras preguntas también referidas en la etapa larvaria. Las enfermedades en esta etapa es muy importante el manejo. Lo que se tiene que hacer es la prevención. Prevenir que se puedan presentar las enfermedades. ¿Cómo? Buena calidad del agua, alimentación adecuada y manejo. Dado que las condiciones inapropiadas generan estrés a los animales, y es un factor incidente directamente que podría
sufrir enfermedades. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico de los propios naturales de los peces sufre un daño, baja, por lo tanto son atacados las enfermedades. Entonces la prevención es muy importante. Bueno, no es recomendable usar productos antibióticos o otros productos para controlar las enfermedades, porque ya cuando las enfermedades se presentan, cuando empiezan a presentarse de un momento para otro, si no se controla ya es muy difícil. Entonces lo recomendable es prevenir. Nosotros hemos tenido enfermedades fuertes, sí, tuvimos que controlarlo, en algunas ocasiones descartarle el cultivo, ¿no? Generalmente se usa en antibióticos cuando si quiere salvar a los ejemplares. En este caso podría ser, por ejemplo, un reproductor, lo que cuesta carísimo, entonces tratar de salvarlo. Pero no es recomendable en esta etapa de producción alevines usar antibióticos. Otra pregunta, ¿qué ingredientes utilizaron en la pasta alimenticia para los reproductores? Bueno, los ingredientes usados para la pasta, los principales son generalmente harina de pescado, harina de trigo, aceite de pescado, vitaminas, minerales, algún ingrediente rico en EPA, DHA. Esas son las principales. El importante aquí es la vitamina E y la vitamina C también. Debe tener la pasta altas concentraciones de ácidos grasos, principalmente el aceite. Otra pregunta. A ver. Dice, con respecto a la captura, ¿en qué época se realizó? Bueno, las capturas nosotros hicimos, ha sido mayormente en la época de verano, porque en esa época los ejemplares se acercan a la zona costera. Pero hemos tenido también colectas en otra época. En realidad no ha habido una época específica. Son diferentes épocas de estación. Y otra pregunta, ¿qué significa el ad libitum? El término ad libitum se usa en agricultura, es el suministro de alimento a saciedad. Se da el alimento hasta que ellos deseen comer, ¿no? Ya no come, entonces sí, ahí se deja. Ese es ad libitum. Aquí dice, buenos días, ¿con qué hacen dormir a los reproductores? ¿Le afecta el agua? Interesante. Bueno, hay otras preguntas relacionadas igual. El tema, el manejo reproductor, nosotros usamos un producto, extracto de clavo de olor, ustedes conocen, ¿no? Un extracto. Hay un producto que se llama eugenol, que se usa en odontología, que es un extracto de clavo de olor, ¿sí? Entonces, ese ya es un producto ya elaborado, entonces se usa ese producto. Ahora, para el uso de ese producto hay que hacer una evaluación para establecer la dosis, porque no se puede usar por así nomás, hacerse pruebas. Entonces, si para otras especies hay que determinar la dosis, porque si no, lo puede matar. Entonces, por ejemplo, para la corvina nosotros usamos hasta 90 ppm. Previo, evaluación para determinar la dosis. Otra pregunta. Vamos a ver.
Dice, la liberación de los productos sexuales es espontánea, pero maneja inductores humanos. Ah, ya, eso ya hablamos en la teoría de pregunta. No usamos hormonas todavía. Después, otra pregunta. Relacionada con respecto a la temperatura. Dice, buenas tardes, quisiera saber cómo se hace para que la temperatura mantenga entre 13 y 16 grados para la reproducción. Bueno, nosotros todavía no manejamos, no controlamos la temperatura. Las temperaturas dependen de la estación del año, ¿ya? Pero se puede hacer el control de temperatura, y eso es un ya manejo ya de los parámetros, para lo cual necesita sistemas de las instalaciones con un sistema de recirculación para manejar la temperatura. Pero en este caso nosotros todavía estamos realizando en forma natural, o sea, depende de las temperaturas de las condiciones de la estación. Otra pregunta. Con respecto a las larvas, ¿qué tiempo demoran de pasar los huevos de larvas aquí a juveniles? Bueno, de larvas podríamos decir a alevines. Primero tienen que pasar a alevines, después juveniles. De larvas a alevines es un promedio de un mes, algo más. ¿Ya? De ahí, para que sean como semilla, para pasar a la etapa de juveniles, son 3 meses. A ver. Vamos a ver la talla. Otra pregunta. Dice, me gustaría saber la talla y peso final de los animales, factor de conversión alimenticia, qué tipo de alimento suministrado durante la producción. Ok, ya. En la etapa juveniles, donde dice la etapa ya de cultivo y ya productivo, la conversión que obtuvimos fue variable, es de 1 hasta 2.5, ¿ya? Y eso depende del alimento. Nosotros hemos usado alimento tipo pellets, ¿no? Es un alimento elaborado por nosotros. Ya hay una concentración de proteína de 50% de proteína. Es un alimento elaborado a base de harina de pescado, torta de soya, harina de trigo, aceite de pescado, vitaminas, minerales. Son los insumos principales, ¿no? Es rentable, otra pregunta, ¿es rentable 500 gramos de peso y kilos, agarre la corvina y un año para el mercado? Con respecto de 500 gramos, es un tamaño, ideal. Lo que sucede es que el mercado existe, hay una demanda de productos o los pesqueros, por en este caso, un tamaño o plato, en este caso de 300, 500 puede ser, tiene una demanda interesante, para lo cual se presta la acuicultura, ¿no? La acuicultura permite manejar las tallas de acuerdo a lo que quiere el mercado. Lo que no podemos hacer con productos pesqueros provenientes del medio natural. Hay una talla mínima de extracción. En la corvina, la talla mínima de extracción, estamos hablando de 55 centímetros de talla. Eso está pesando por lo menos más de 4 kilos. En ese caso, no podríamos tener producción o abastecimiento de ejemplares en el mercado. Pero sí venden, ¿no? Venden como corvinilla. Pero el mercado requiere, digamos, tamaños pequeños, que sea ahí. Y ese podría ser a través de la agricultura. Eso es lo interesante, ¿no? Otra pregunta. Con respecto al recambio, disculpe, si tengo una duda. En la etapa de alevinaje, ¿qué técnica o tecnología utilizan para el recambio de agua? Ya que esta etapa los alevines son muy vulnerables. Bueno, es sistema abierto. O sea, simplemente es el agua tiene que correr.
sea, tiene ahí un abastecimiento de agua a través de bombas o a través de un tanque elevado donde el agua va por gravedad. Tiene que haber una circulación, ingreso y salida. Ese es el sistema abierto. ¿Ok? Esta pregunta, a ver. Finalmente, las últimas preguntas. ¿Realizan enriquecimiento de alimento vivo? Sí, lo que manifesté, el enriquecimiento, el alimento vivo se hace a través de productos comerciales altamente concentrados en EPA, HP, perdón, EPA, DHA, que existe algo como se llama el Celco, Algamac, ahí, bueno, no estoy diciendo promoción, pero son productos importados que existen en el mercado. También se puede hacer de productos, digamos, preparar esos enriquecedores, pero no hay todavía trabajos. Otra última pregunta. Vamos a ver. Al tipo de enfermedades, ya dimos. ¿Qué tipo de enfermedades, no? Se presenta. Bueno, generalmente el tipo de enfermedades que se presentan en cultivos son tipo bacteriano. ¿Sí? Eso es en la época de verano. Cuando las temperaturas incrementan, llega 20, inclusive puede llegar más a 19, 20, en esa época se presentan enfermedades tipo bacterianas, generalmente vibrio. Esa es la que hemos, no hemos hecho estudios específicos sobre las enfermedades, pero son tipo bacteriana en la que hemos visto según las características, ¿no? De tipo, digamos, de incidencia de la enfermedad. Bueno, si alguna pregunta no se ha podido contestar, le daremos llegar a través de un correo. Muchas gracias por su atención. Nuevamente agradecer a todos ustedes por la presencia. Gracias. Gracias, ingeniero Víctor Chili Laime. Gracias por su participación, por su tiempo y por compartir sus conocimientos. Queremos reiterarle a los participantes que para solicitar los certificados se deben seguir 3 pasos. Primero, inscribirse en el formulario de registro del curso antes de este. Segundo, participar en el curso y enviar un mensaje indicando su nombre y su correo en el chat del Zoom. Y tercero, luego del curso, enviar un correo a digecadeta@gmail.com solicitando el certificado. Este correo debe contener los datos completos de la persona que solicita el certificado. Y máximo se debe enviar dicho correo hasta el día martes, para que los certificados se puedan elaborar en el transcurso de la semana. Vuelvo a repetir que las solicitudes solamente se deben hacer enviándolo al correo digecadeta@gmail.com. Gracias. Queremos informar también que los videos de los cursos se encuentran publicados en el canal YouTube de nuestra institución. Habiendo concluido la participación de nuestros ponentes y uniéndonos al saludo de la ingeniera Blanca Morales sobre la salud de nuestro director, el biólogo Carlos Calderón, quien todos esperamos que pronto esté con nosotros y que supere este difícil momento, igual a todos nuestros participantes y en general a toda la población que en este momento siguen padeciendo el terrible mal de la pandemia. Esperamos que todos puedan recuperarse, estar mejor y puedan volver con su familia, sus seres queridos. Queremos dar por finalizado el presente taller, esperando haber cumplido una vez más con sus expectativas e invitarles al próximo evento, que va a ser nuestro penúltimo evento, dado que el ciclo de conferencias de los sábados de acuicultura de Fondepes
está llegando a su final. Para el próximo evento tenemos programado el taller Cultivos suspendidos en sistema Long Life de moluscos bivalvos. También le invitamos a observar el siguiente video sobre las actividades que desarrolla el Fondepes. Agradecemos de corazón su participación de todos ustedes que durante este ciclo nos han ido acompañando sábado a sábado. Que tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias. Me llamo Juan Curia Anjasi. Bienvenidos a nuestra piscigranja San Luis de Quicha. Nosotros empezamos desde 2012. Prácticamente estamos ya casi 8 años ya en crianza de truchas. Nos enteramos cuando recién comenzamos en la crianza de trucha, carecíamos de financiamiento. Nos hemos acercado al gobierno regional y ellos nos han recomendado a Fondepes. Mis alivinos compro a partir de 20 millares a 30 a 40 millares. Para eso requiero yo por lo menos 30.000, 40.000 de recursos. Entonces ahí nos ayuda Fondepes en el préstamo, ¿no? Para seguir aumentando nuestra producción, y otro tiene su interés baja. Eso es lo que nos facilita bastante. Gobierno del Perú, el Perú primero.